Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 434, Capicúa, Marta, de Al Derecho y al Revés. Me encanta. Y siempre tenemos algo inédito para decir al comienzo del programa, que si es Capicúa, que cuánto falta para los 400, bueno. Tal cual. Siempre te ingenias para decir algo al respecto. Y porque la realidad es tan berreta y tan con tan pocas novedades que uno tiene que inventar noticias, ¿viste? Es así. Como dice nuestro amigo Tute, la realidad no sale de su asombro, y como bien agregaste vos, en realidad la realidad no sale de su espanto. Tal cual, ¿no? tal cual. Yo creo que es así. ¿Qué decís, Mercedes Jones? ¿Cómo andás? Los escucho y me parece importante el celebrar la cantidad de programas, ¿no? Más allá de la realidad y de las viabas que tenemos a nivel global también. Sin duda. Y además voy a anticipar algo. Dentro de 3 programas, este equipo del Derecho y al Revés cumple su programa 300. Es decir, 136 hicimos con el querido Alfredo Poplitkin, que siempre le mandamos un abrazo al cielo. Y bueno, ya vamos a llegar a 300 de este equipazo. Tenemos, bueno, Leo Justi como siempre en la operación, Fede Politi en la producción, y tenemos una invitada que es una amiga de la casa, es una excelente escritora y es una mujer que tiene una experiencia de vida sumamente valiosa para estos tiempos. Estoy hablando de Mori Ponsouwi. Mori, repito, es una escritora de mucho prestigio, y después vamos a hablar un poco también con una de sus obras representándose como de sus libros representándose como obra teatral, y además fue editora, traductora, tiene una larga experiencia, pero además vivió casi 30 años en Venezuela. Y Mori es una persona muy comprometida con la realidad social y ha dado sus impresiones y sus opiniones durante todos estos años acerca de lo que ha venido pasando en Venezuela. Pero en particular yo quiero convocar a nuestra audiencia a que lea una nota titulada 27 de noviembre de 1992 y 3 de enero de 2026, 2 madrugadas aciagas, publicada el 12 de enero, donde Mori dice, por ejemplo, quitar a un gobernante es más simple que reconstruir un país. Lo que ahora importa es si en Venezuela terminará la represión, si volverá la prensa libre, si la gente podrá vivir sin miedo, o si el país pasará de una forma de poder impuesto a otra, con la población de nuevo reducida al papel de espectadora. Mori Ponsouwi, te saludo, ¿cómo te va? Y mi primera pregunta es, ¿qué pensás después de 10 días de lo que escribiste? Bueno, hola Ale, hola Marta, gracias por la invitación. Mencionaste a Alfredo, ¿te acuerdas que yo fui a un programa con ustedes, claro, con Alfredo, y fui con corbata, con mi perrita? Sí. Tengo una foto de nosotros en un bar antes del programa, me acuerdo, y estoy yo con corbata, y con corbata venía aquí a la radio cuando yo tenía un programa. Claro, también acá. Tuviste un programa de radio acá, nos comentabas. Sí, que se llamaba... No, y además, ¿sabes, Marta, por qué vino Mori a ese programa? Porque más allá de su obra literaria, con Mori en esa época desarrollamos juntos una campaña cívica, de la que vos también participaste, por la ley del arrepentido. Entonces, si mal no recuerdo, era eso lo que estábamos difundiendo y comentando. Sí, no me acuerdo, supongo que sí. Sí, porque juntamos más de 150.000 firmas. Juntamos, sí. No firmaron los dos más importantes que tenían que firmar, pero bueno. Bueno, la pregunta era que qué pienso pasados estos días, ¿no? Desde que se llevaron Estados Unidos, uno no sabe si decir Estados Unidos o Trump realmente, se llevó a Maduro, porque ni siquiera tiene aprobación del Congreso, ¿no? Además la palabra que utilizan es extraído, fue extraído. No, sí, es una cosa increíble. La verdad es que, bueno, en el momento yo sentí, como supongo más del 80% de los venezolanos, una enorme alegría
irracional, digamos, pero es como si, digamos, hubiera un violador que violó a alguien cercano. O sea, es espantoso el ejemplo, pero también es espantoso lo que ha pasado en Venezuela estos años, y alguien mata al violador. Por supuesto que no está bien, ¿no? Porque hay que ir a la justicia, habría que hacer un juicio y qué sé yo, no, o sea, no es lo que corresponde. Pero uno, como ser humano y subjetivamente, reaccionas diciendo menos mal y te alegras. Y después uno empieza a pensar, por supuesto, y bueno, la verdad es que la historia de las intervenciones de Estados Unidos, la mayoría de las veces que ha hecho cosas parecidas, que son unas cuantas, no ha salido bien. Entonces, da para pensar, y ya a los días siguientes, y más aún ahora que ha pasado más tiempo del 3 de enero y del artículo, no pareciera que hay un camino luminoso por delante, porque lo que me da la impresión, no sé qué piensan ustedes, pero lo que a mí me da la impresión es de que él negoció con Delcy y con el hermano, y con no sé quién es más, pero alguien obviamente entregó a Maduro, porque dijeron que sabían exactamente dónde estaba, a qué hora hacía esto, a qué hora hacía lo otro, habían hecho un modelo de la casa, sabían el perro, cuántos perros, o sea, sabían tantas cosas que alguien de adentro tuvo que estar involucrado. E incluso el hecho de que María Corina haya ido a dejarle como ofrenda el Premio Nobel de la Paz, yo lo leo como un intento de María Corina de acercarse a ver qué es lo que puede pasar, pero obviamente... Pero creo, no sé qué pensás vos, creo que no tiene chance en ese acercamiento. Por eso, ¿no? por eso lo menciono, o sea, la manera tan despectiva como él habló de ella, ¿no? Dijo, she's a nice lady. Y además, o sea, Trump está hablando maravillas de la presidenta actual, la que era vicepresidenta. Que además todo el mundo en Venezuela, no sé si la odian más a ella o le temen más a ella que a Maduro, porque ella ha estado Rodríguez, a cargo de toda la parte de inteligencia. Y su hermano. Y el hermano, sí. O sea, son nefastos. Entonces, la verdad es que mucha esperanza no se tiene. Una pregunta, ¿tenés conocidos, amigos viviendo en Venezuela? ¿Estás en comunicación con ellos? Sí, estoy en comunicación constante. Yo hice el colegio, la universidad, el posgrado. Eso me parece un dato muy importante. Vos tuviste casi 30 años. Sí. ¿De qué edad tuya en adelante? Desde los 8 hasta, súmale 30. Sí. Claro. Sí. Bueno, ¿y tus amigos qué dicen? ¿Cuál es la postura mira, de hay ellos? grupos de WhatsApp, o sea, estoy en grupos del WhatsApp con amigos del colegio, grupos con los de la facultad y otro grupito más de amigos. Hay gente que se ha ido de los grupos de WhatsApp porque están parando y te revisan el teléfono. Y si tienes algo en el teléfono que pueda incriminarte, te llevan y te paran y te llevan. O sea, eso ahora, después de la extracción, llamemos de Maduro. Antes la gente tenía miedo también, pero digamos, ahora también tengo una amiga que puso un mensaje hace unos días en el grupo del colegio diciendo, les aviso que me voy en este momento del grupo porque estoy por llegar, estaba a unas cuadras de su casa. Ella está cerca de la embajada norteamericana, vive, pasando la embajada, pero pasando, no sé cuántos serán, 2 kilómetros, pero digamos, para llegar, uno de los caminos para llegar a su casa hay que pasar por la embajada norteamericana, que estaba evacuada, porque no habían relaciones diplomáticas, se habían cortado hace no sé cuánto tiempo, y dijo, estoy volviendo a mi casa y estoy viendo una cantidad de patrullas de la DICIP y de, no me acuerdo qué otra órgano, parando gente, y entonces se arman colas de autos porque paran y te revisan el celular. Terrible. Que ustedes hicieron referencia a un artículo que escribieron con Alejandro, que lo estuve googleando, la ley del arrepentido duerme en el cajón, y ahí hay una frase que la hemos
dicho en el programa varias veces que en Argentina hablar de meses es referirse al largo plazo, ¿no? Entonces, yo querría saber, con tu conocimiento de la Constitución venezolana, en teoría, Delcy Rodríguez tiene 90 días para llamar a elecciones. ¿A vos te parece que es factible algo parecido? No, pero ¿Están dadas las condiciones de cumplir con esto? No, ¿qué les va a interesar llamar a elecciones? ¿Hace cuánto que no se celebran elecciones legítimas en Venezuela? Un montón. Fue obvio en las últimas, en las del 24, que el resultado no era el que dijeron, pero no les importó. O sea, a los ojos del mundo habían perdido las elecciones. Sí, sí. Sí, no, y eso que dices de que los tiempos, pues que un mes en Argentina parece no sé cuánto, bueno, en Venezuela también y en el mundo ahora, o sea, la verdad es que estamos a 22 de enero, parece que estuviéramos en agosto ya con todo lo que ha pasado. Tal cual. Empezamos con lo de Venezuela el 3 de enero y bueno, y ahora Groenlandia, o sea, es una cosa... Es de loco. Mori, contanos un poquito, que me parece un muy buen dato, esos casi 30 años que vos viviste en Venezuela, vos viviste los primeros años del chavismo en Venezuela también. Estuve un poco en los primeros años del chavismo porque de Venezuela no me vine directo acá, me fui a Estados Unidos con una beca. Y entonces cuando terminé eso, volví a Venezuela, estuve un tiempo que estaba Chávez, pero fue menos de un año. Ajá. Y después me vine para acá, como te comentaba el otro día por mensajito, me vine con la idea de estar un tiempo y bueno, y la situación en Venezuela iba empeorando y aquí yo conseguí trabajo y el tiempo se fue estirando. Ahora tenés, como te preguntó Marta bien, fuerte relación con mucha gente en Venezuela. Sí, claro. Me gustaría tu percepción de qué fue pasando, digamos, un resumen rápido de qué fue pasando a partir de la muerte de Chávez, cómo se fue deteriorando esta situación hasta el final. Bueno, con Chávez ya la situación estaba muy mal, pero con Maduro, viste que siempre las cosas pueden estar peor. O sea, uno a veces dice toque fondo, en realidad siempre hay alguien que encuentra una pala para seguir cavando. Exacto, ¿no? Siempre se puede estar peor. Entonces, bueno, con Maduro fue mucho peor. Yo la última vez que fui a Venezuela fue en 2016 y bueno, no es lo mismo leer lo que pasa o que te lo cuenten que vivirlo. Entonces yo entraba al supermercado y estaban los estantes vacíos o llenos de lo mismo, toda una hilera, y viajé con la maleta, la valija, como dicen acá, llena de papel higiénico y leche en polvo para llevarle a la amiga en cuya casa me quedaba, porque no se conseguía papel higiénico. O sea, no es un cuento, es verdad, no había papel higiénico. Entonces es muy gracioso que la maleta llena, no pesaba nada, porque estaba llena de papel higiénico. Y eso hace 9 años. Eso en el 2016. Colas en las panaderías desde las 5 de la mañana para comprar pan. Las calles de Caracas, que antes, cuando yo vivía allá, el tráfico era una cosa imposible, porque Caracas es un valle entre montañas, o sea que no tiene hacia dónde crecer, crece hacia arriba, digamos, edificios, sí. Pero el tráfico, o sea, y además como la gasolina estaba subsidiada, la gasolina era más barata que el agua, entonces todo el mundo, los pobres, la gente por más pobre que sea, tienen al menos un auto en la familia, y el tráfico era algo enloquecedor. No había nadie en las calles, y sobre todo a la noche, porque la delincuencia era tan grande y Maduro los mandó matar. Entonces ahora en Venezuela ya no hay, bueno, debe haber delincuencia, pero hay mucha menos de la que había. La gente de vuelta sale de noche, los que pueden salir, pero digamos ya no hay el peligro que había antes, porque sin juicio ni nada. O sea, hablamos de los presos políticos, pero también hay una cantidad de desaparecidos. Hay gente que desapareció. Después del 3 de enero, no sé si esta noticia llegó a los medios o si es algo que, digamos, no sé, me enteré por el WhatsApp, pero digamos que está confirmado.
el 4 o el 5 o el 6 de enero, en esos días siguientes, mataron en el estado portuguesa, y no me acuerdo en qué otro estado, a 2 personas, o sea, una por un lado y otra por otro, que estaban celebrando porque se habían llevado a Maduro. Las mataron por celebrar que se habían llevado a Maduro. Sí. 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 Dale. Sí. Yo querría unir los comentarios sobre Venezuela y empezar a conversar algunas cuestiones de tu experiencia, reconocida experiencia literaria. En una de las entrevistas que comentaban, creo que con Valeria Grossman, La nueva vida de Valdi Bonetti, tu último libro, vos decís que elegiste a Venezuela como telón de fondo y querías que la acción ocurriera allí, porque vos decís, Venezuela en la década del 90 era un país rico, donde la riqueza estaba muy mal distribuida. Y ahora es un país pobrísimo, donde la riqueza sigue estando mal distribuida, y lo que se distribuye es la escasez y la pobreza, que decís claramente son abrumadoras. Entonces, mi pregunta es, desde esta situación, imagino que sos optimista y pensás que va a haber una recuperación de Venezuela, pero ¿pensás que va a haber mecanismos para que sea más equitativa la sociedad? Antes de que Mori conteste, estamos poniendo en pantalla la tapa. Porque como siempre decimos, este es un programa de radio que se ve. Tal cual. La nueva vida de Valdi Bonetti, novela de Mori, que está a punto de editarse en España también. Sí. ¿Qué fue lo que me preguntó? Se me fue. Si vos tenés tengo una visión esperanzadora. Que se va a reponer como país Venezuela, pero va a lograr equidad, además de pienso bienestar. Que a largo plazo, ojalá que sí, pero no creo que sea algo ni a corto ni a mediano plazo, porque no creo que la intervención norteamericana o sea, eso lo puedo decir casi con seguridad. O sea, estoy segura que la intervención norteamericana no tiene nada que ver con la equidad o la democracia o ninguno de los valores que compartimos. Y digamos, habrá que esperar que suceda alguna otra cosa para que en el país haya más igualdad y que la riqueza... Pero es que además Venezuela en este momento ya no es un país rico, porque la misma industria petrolera está hecha un desastre, porque no hay mantenimiento de toda esa infraestructura. O sea, hay algunas cosas que funcionan, además, pero justamente lo dijeron las compañías petroleras norteamericanas cuando Trump dijo vamos ahí o van a ir y van a invertir, y no me acuerdo cuáles dijeron. Institucionalmente es un país que está muy degradado y las instituciones no se reconstruyen de un día para otro. Además, Trump ha dicho que él se considera el presidente interino de Venezuela. Sí. Sí, y cuando se habla de inversiones también, como bien dijo Mori, ¿no? La producción de petróleo de Venezuela está reducida a 1/3. Los cálculos de todos los que son más o menos conocen el tema hablan de $100.000 millones de inversión para poder regresar en varios años la producción a lo que era antes, exactamente. Tal cual. Yo pregunto, ¿quién en este contexto pone $100.000 millones sin saber lo que va a pasar dentro de un año en un país gobernado hoy por los Rodríguez, que no son la banda de rock de Calamar? Pero es que yo pienso que el país está gobernado ahora por Estados Unidos realmente. O sea, creo que eso es lo que pasa, y creo que que Groenlandia, aunque parezca traído por los pelos, pero Groenlandia, Canadá, todo eso tiene que ver con esto. Lo mismo. Trump es una persona que está buscando la inmortalidad, y nosotros dijimos hace un par de programas, así como Luis XIV decía el Estado soy yo, 300 años después Trump dice el mundo soy yo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que él lo que ve es 1/3 del mundo soy yo, porque, claro. O sea, digamos, China, Rusia y Estados Unidos, y él quiere hacer bien la repartija. Y eso me parece que eso es lo que está pasando. Yo quiero volver un poquito a la literatura, si me permiten. Sí, yo también quería. Dale. Miren este otro libro. Qué gracioso. Mira. Miren,
Busco un amigo, se llama, y por supuesto la autora es Mori Ponsonby. Realmente es un libro muy especial, muy lindo. La protagonista es Amelia, que es una mujer impulsiva que decide gastar sus ahorros poniendo un aviso en un diario para buscar un amigo. No les cuento más, lo recomiendo muy especialmente. Y bueno, es un placer leerte, así que Gracias, libro que Marta. acabas de regalarnos y que vuelvo a mostrar, lo vamos a leer con muchísimo interés. Muchas también. gracias. Bueno, cuánto me alegro. Y hablando de literatura, que por supuesto, porque Mori tiene premios como el Premio Nacional de Iniciación de la Secretaría de Cultura de la Nación, mención de honor del Fondo Nacional de las Artes. Tú me pediste que te mandara una bio, yo no puse nada de eso pero yo en la tengo bio. Los Colores de Inmaculada, Premio Diputación de Cáceres, Abundancia, Premio de Novela Letra Sur. Bueno, después está Busco un amigo, después está La Nueva Vida de Baldi Bonetti, pero hay algo muy especial que se llama Okazan, o Okaasan, como me explicaste bien hoy en japonés, que lo escribiste en una situación muy particular de tu vida, ¿no? Entonces, contanos un poquito, o recordanos, la situación que te motiva a escribir Okazan, y Okazan es una obra de teatro, además. Que tuvimos el privilegio de ver muchos el año pasado, fue, ¿no? No me acuerdo si fue el año pasado o el otro, por El esto otro. diría el Sí, tiempo. en sí. el Teatro del Picadero, Pero, con Carola Reina como protagonista, y ahora vuelve. Contanos de eso. Cuarto año, sí. Entren a PlateaNet y tienen 5 funciones, así que apúrense. Domingo 15 de febrero, lunes 16 de febrero, viernes 13 de marzo, sábado 14 de marzo y lunes 23 de marzo. 5 funciones de Okazan, las pueden sacar las entradas en PlateaNet. Estuvo en Madrid también, no sé si te enteraste. Mira Hubo qué 3 bien. funciones en diciembre en Madrid, sí. ¿Y quién la protagonizaba? Carola. ¿Carola Sí, también? Sí, le invitaron a Carola y la protagonizó ella. Ya se fue un tiempo, una semana antes para conocer el teatro y todo, pero sí. Bueno, contanos, es un diario. Sí, Contanos ¿de qué se trata? Abajo de Okazan dice Diario de viaje de una madre. Okazan quiere decir madre en japonés. Y bueno, yo tengo un solo hijo al que crié sola y me da risa porque yo vivía, bueno, Mati, mi hijo, yo nací aquí y me fui de aquí de 1 año. Mati nació en Venezuela y nos fuimos de Venezuela cuando Mati tenía 1 año y pico. Nos fuimos, pues yo me gané una beca y nos fuimos a Estados Unidos, que hice una maestría en escritura creativa. Y no me quedé en Estados Unidos. Después cuando terminé la maestría, o una de las razones por las que no me quedé, es que en Estados Unidos vieron que los chicos cuando terminan el colegio se van de la casa, por lo general, y viven en otro lugar cerca a la universidad que los haya aceptado, ¿no? Como es tan grande Estados Unidos, se van a otra provincia, lejísimos, y uno los ve para Navidad, digamos. Thanksgiving también. Sí, y entonces yo dije, no quiero que me pase esto, tengo un solo hijo, no quiero que a los 18 años se me vaya de casa para otro lado y verlo 2 veces al año. Bueno, entonces total que terminamos viviendo acá y el chico se me va a los 20 a Japón. Ay, Dios mío. Con una beca. O sea, a veces a mí me parece que si hubiera un Dios, o si hay un Dios, a veces es como que es un poco malvado, ¿no? Porque es como que te está escuchando y dice, ¿qué dijiste? O sea, ¿cuál era tu plan? Y entonces agarra... Yo te voy a hacer recapacitar. Bueno, la cosa es que entonces Mati desde que tenía 5 años decía, Yo cuando sea grande voy a vivir en Japón. Mirá vos, sí. qué cosa. Y entonces dibujaba la casa que iba a tener y dibujaba una burbuja en el aire, pero no era que yo me hubiera muerto, sino que entonces me decía, Y tú vas a estar acá. decía, ¿cómo voy a estar ahí? Y me dice, Y yo voy a tener la llave. y entonces me iba a cerrar desde afuera y yo iba, porque él odiaba que yo saliera. Entonces me quería un montón cuando era así chiquito, pero entonces su idea era que él cerraba de afuera. Tenerte solo para él. Claro, me tenía solo, pero él tenía su casa, no era que yo iba a estar en su casa. Él tenía su casa y yo estaba por ahí encerrada en mi burbuja en una casa, ¿no? Bueno, eso tenía 5 años más o menos en esa época.
Y después, como a los 11 o a los 10, no sé en qué momento, empezó a querer celebrar su cumpleaños en el jardín japonés, pero no tipo fiestita, sino ir a comer ahí con mi mamá, mi papá y yo, a comer comida japonesa. Y de pronto a los 18, buscando, se dio cuenta que el gobierno, que la embajada japonesa, el gobierno japonés da becas, todavía da becas, por si alguien está escuchando y le interesa, para irse a estudiar allá, pero claro, hay que saber japonés y tienes que dar un examen de japonés bastante complicado, un examen de matemáticas y un examen de inglés. Y Mati ya estaba en la facultad acá, estaba estudiando economía. Y bueno, yo le dije, está bien, bueno, yo te puedo pagar las clases de japonés y matemáticas, porque eran unas matemáticas más avanzadas que las que él estaba viendo en la facultad. Claro. Y le dije, sí, pero, o sea, te acompaño y te apoyo, pero no dejes la facultad. Y bueno, y se ganó la beca y se fue el chico. Qué bárbaro. Entonces, bueno, el libro Okasan cuenta mi primer viaje a Japón a visitarlo. Y, Mori, sí. antes de que cortemos, es tan importante que la audiencia se entere que tu nombre, Mori, en japonés significa bosque, pero que vos lo elegiste adolescente cuando no tenías ningún contacto con Japón. Y comentás cómo cambiaste y el por qué pusiste ese nombre y cómo ahora quizá no lo harías en todo caso. Y me gustaría que se lo develes a la audiencia, ¿no? En realidad, ¿por qué pusiste Mori, ¿no? En un minuto que Sí. lo reveles a la audiencia, porque Mercedes tiene la costumbre de no mirar el reloj y hacer preguntas siempre muy pertinentes, pero a último momento. En realidad mi abuela me empezó a decir Morita, y después cuando me empecé a portar mal me empezaron a decir Mori. Entonces no fue que yo lo decidí, pero me gustaba mucho mi nombre, creo que a eso te refieres, porque yo pensaba, cuando sea escritora, mis libros van a decir Mori Ponsowi y la gente no va a saber si soy mujer o varón. Mirá. Y entonces, Exacto. porque claro, los escritores que leíamos cuando estábamos en el colegio, o sea, Cortázar, Borges, Bioy Gran hombre. Casares, Qué Rulfo. interesante, ¿eh? Sí. Qué interesante. Y entonces a mí me parecía horrible que la gente supiera que yo era mujer, o sea, porque yo quería ser como esos escritores que leía. Sí. Bueno, por suerte hoy eso no Sí. sería necesario. No, eso ha Yo hay cambiado una muchísimo. sola frase, Marta, que querría leer. En una nota que le hicieron, dice Mori, de adolescente me imaginaba tecleando de noche en una máquina de escribir, a la luz de una lámpara tenue con música clásica de fondo y las frases fluyendo como un río. Hoy sé que el río es solo un momento brevísimo en la escritura, el resto es oficio, tachar, corregir, escribo por las mañanas, no hay ninguna lámpara encendida y la música me distrae. A veces me pregunto si todavía estaré a tiempo de cambiar el rumbo y dedicarme a bailar, por ejemplo. Bueno, y lo yo quería quiero mencionar decir- porque me sentí muy Yo identificado. quiero decir que en ¿eh? el libro Busco un amigo, al final se dice, los poemas incluidos en esta novela pertenecen al libro inédito de la autora, ¿Cuánto tiempo un día? Yo te pregunto, ¿sigue siendo inédito? No, se editó. Ah, Sí. bueno. Sí. Ujú. Bueno, entonces en el próximo programa hablamos de Sí, cuánto... de más sí, tenemos cosas. que seguir la charla. La verdad, se nos fue el tiempo como siempre, pero esta vez más intensamente. Mori, muchas gracias por muchas tu gracias a ustedes. participación. Me Gracias. encantó venir. Amo la radio. Amo la radio. Y Me parece que no, y es- además hay que recordarle a la audiencia otra vez que entren a PlateaNet y busquen Okasan, O-K-A-S-A-N. La doble A es para pronunciarla, nada más para fingir que uno sabe algo de japonés. Y es con K. O K, con Tal K. cual, tal cual. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, gracias a ti. Nos vamos haciendo un homenaje Exacto. a una querida artista que se nos fue estos días, Mariquena Monti, Tal cual. que como tantos autores, cantantes, poetas, han marcado una época. Marta, y yo agregaría que lo que acaba de decir Mori sobre no que la gente no supiera si era varón o mujer, de alguna manera este fuerte tema de Mariquena Monti hace una referencia Sí, a sí. la postergación tan injusta de la mujer durante tantos siglos. Nuestra Edith Piaf, ¿no? Así Mariquena es. Monti. ¿La escuchamos? Ya volvemos. Y
tan pronto lo dije como un eco, ya se corrió la voz. ¿Ves la mala mujer esa que pasa? Ha dado el corazón, ya se corrió la voz. ¿Ves la mala mujer esa que pasa? Ha dado el corazón, ya se corrió la voz. ¿Ves la mala mujer esa que pasa? Ha dado el corazón, ha dado el corazón, ha dado el corazón. De boca en boca sobre los tejados rodaba este clamor. Echadle piedras sobre la cara, ha dado el corazón. Echadle piedras sobre la cara, ha dado el corazón. Il m'a été demandé de vous trouver une affectation. La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Barratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la 4ª temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. 3 escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Ideas, pensamientos y reflexiones. Con Jorge Giorno, Antonio Laceras y Daniel Ripoll. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura. La voz secreta de la pintura. Un espacio para compartir, entre pinceles y colores, la palabra de los artistas de ayer y de hoy. Con la conducción de Cecilia Rabaudi. Los jueves, de 21 a 22, por Radio Cultura. Al derecho y al revés. Un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción. Bueno, estamos de vuelta. La verdad que es muy interesante la charla con Mori, muy duro lo de Venezuela, pero también al mismo tiempo el condimento literario. Sí, y también con detalles que solo te puede dar una persona que ha vivido mucho tiempo allí, que está en contacto con gente que está viviendo ahí, que puede hacer un análisis bastante objetivo directamente. Y que sigue hablando como venezolana, porque es así. Sí. Yo cuando la conocí, a vos te pasó lo mismo. Dijimos, ¿de dónde es esta chica? Y es argentina, pero claro, vivió 30 años allí. Claro. Bueno, estamos hablando mucho en estos días, obviamente, de la realidad internacional, y creo que si escuchamos primero el informe de Marcelo de Jesús, que a pesar de su estado gripal, de su fuerte estado gripal, no ha dejado de mandarnos la columna. Pero además, digamos, en Washington en este momento, la temperatura, según él mismo nos informó, 13 grados bajo cero. Nosotros, Marcelo, estamos acá al revés, con
31 grados sobre cero. 45 grados y 44 grados de diferencia. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Bueno, lo escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. ¿Cuántas cosas impactantes han ocurrido desde nuestra última columna? Ahora Estados Unidos reclama que le entreguen el territorio de Groenlandia. Sostiene que necesita la isla para proteger a Estados Unidos. No importa que haya desmentido ayer en Davos que el objetivo no es quedarse con los minerales raros que están allí. Justamente la semana pasada el New York Times informó que 2 ex empleados de Trump habían formado una empresa para explotar minerales en Groenlandia. Habrá que ver qué tan ex de Trump son estos ex empleados. Para demostrar lo serio de las demandas, amenazó con tarifas a los bienes europeos desde el 1 de febrero y un aumento al 25 de junio. Al 25% desde junio. Dinamarca ya adelantó que cualquier agresión llevará a la guerra y a la disolución de la OTAN, y varios países enviaron contingentes militares a Groenlandia. Hasta acá son las noticias. Veamos ahora el contexto de las mismas. El gobierno republicano ha tomado como modelo al gobierno del presidente William McKinley, que gobernó entre 1897 y 1901. McKinley tuvo 2 características: incorporó territorios al país e impuso una política proteccionista con aranceles. En la guerra contra España, por ejemplo, consiguió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y diversas islas en el Pacífico y separadamente anexó a Hawái. Se entiende ahora lo que está haciendo Trump reclamando la anexión de Canadá, Groenlandia, etc. Es intentar superar a aquel presidente. El segundo elemento para tratar de entender a esta administración es preguntarse cuáles son los límites que tiene Trump. Justamente la semana pasada el New York Times entrevistó al presidente donde se le hizo esa pregunta y respondió que los únicos límites a sus poderes como comandante en jefe eran, y cito, mi propia moralidad y mi propia mente. Cierro comillas. Para esta columna existen también otros límites, que son los del interior de su propio país. La primera opción es el cambio en el Congreso. Hoy el gobierno tiene mayorías en ambas cámaras, pero esto podría cambiar en las elecciones de medio término, en noviembre. Pero además, existe una respuesta, y es de los mercados, que sería el segundo límite. El martes, anterior al discurso de Davos, se había derrumbado la bolsa. El bono a 10 años que se utiliza como referencia para las hipotecas alcanzó niveles récord, de la misma manera que el oro. Y es la misma situación que hizo moderar a Trump su política arancelaria a principios de 2025, la baja de las acciones y la simultánea baja de bonos del Tesoro. Y existe además un tercer límite, la Corte Suprema. La Corte tiene por delante una posible bomba neutrónica para el gobierno, si las tarifas que impone Trump son ilegales y en tal caso que debe devolverlas. Durante la audiencia ante la Corte, que esta columna pudo seguir en vivo, los jueces prácticamente no interrogaron al Solicitor General, sino al abogado de los demandantes, especialmente preguntándole cómo imaginaba un escenario para la devolución de lo cobrado. La preocupación del gobierno se manifestó este martes cuando Trump, al conmemorar el primer año de su asunción, dijo que esperaba ese fallo, agregando que algunos sostenían que la Corte diría que son ilegales. Y cerramos con una nota de interés. Saks Fifth Avenue cayó en concurso preventivo junto con Neiman Marcus, otra tienda de lujo. Por ahora lo cierran, pero si van a Nueva York hay que apurarse a comprar antes de que estas emblemáticas tierras cierren. Y los tiendas cierren. Los dejo hasta la próxima columna. Bueno, gracias Marcelo. Realmente se le notaba la gripe, pero no se nota en absoluto en el contenido. El contenido de la columna es espectacular. Una actitud realmente analítica, crítica y con energía, pese a todo. Yo quiero agregar un dato antes de que comentemos lo que dijo. Hoy se constituyó el llamado Consejo de la Paz. Yo quería hablar de eso también. Y quiero hacer una rápida mención porque Luisa Corradini en La Nación hace un par de horas dice 6 monarcas, 3 ex aparatos soviéticos y un líder buscado por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra. Son algunos de los miembros que integran a partir de hoy con Javier Milei el Consejo de la Paz. Bueno, ¿cuántos países aceptaron? Apenas Estados Unidos más 19.
¿Quiénes son los 19? Muy rápido. Entre para que ellos se den cuenta. Argentina. Claro, en orden alfabético, pero para que se den cuenta de la intrascendencia absoluta de este ¿Pero consejo. vas a leer los 19? Mirá, es muy rápido. Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bulgaria, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía y Uzbekistán. ¿Algún país importante del mundo? Bueno, yo creo que todos los países son importantes, pero eso es una charla para otro momento. Yo lo que quiero decir es que, esto se llevó adelante en el marco del Foro Económico de Davos. Está presidido indefinidamente por Trump. El Consejo. ¿Leyeron eso? Indefinidamente por Trump. Y se concibió como un pequeño grupo, pero ahora se ha convertido en algo mucho más ambicioso, porque piensan resolver conflictos no solo en estos países, sino en otros muchos, pero por supuesto de acuerdo a sus propios intereses. Ahora, yo quiero leer esto. La participación en la organización recién creada prevé una membresía permanente de $1.000 millones. Uh-huh. $1.000 millones. Bueno, ¿quién no tiene palitos verdes? Ahora yo pregunto, esto es... ¿De dónde va a sacar Milei? No, Argentina está exento. Noticia ¿Está de hace exento? unas horas, Argentina sí. Ah, bueno, qué buena noticia. Sí, me imagino, esa es otra muestra, digamos, de la equidad, de la transparencia del Consejo de la Paz. Supongo que Arabia Saudita o Emiratos Árabes no estarán exentos. No tienen problema. Eso no tienen problema. Pagar una membresía de $1.000 millones. No, es una locura, es una locura. Ahora, tomando lo bueno, Marta, yo hay algo que sé que vos también querés mencionar. Ayer hubo un discurso que me pareció, o antes de ayer en realidad, ahora ya me perdí con los días, que es el del primer ministro de Canadá. De Canadá, que citó en varias oportunidades a mi ídolo, Václav Havel. Tal cual, lo cita Václav Havel, pero además claramente habló de ruptura del orden mundial, fin de la grata ficción y amanecer de una realidad brutal en que la geopolítica de las grandes potencias no tiene freno. Y convocó a todos los países a actuar juntos, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú. En el menú. ¿No? Y lo dijo a pesar de las amenazas de Trump. Nos van a comer crudos, eso quiso decir. Claro, bueno, y un país que tiene a un vecino tan poderoso que hace reuniones, como la hemos visto toda, y publica él en su red social, reuniones donde el mapa de Canadá está con la bandera de Estados Unidos. Sí. Esto hizo esta semana. Sí, también el lo hizo con inteligencia artificial, obviamente, en relación a Groenlandia. Exacto. Con una bandera de Estados Unidos ahí plantándola en el territorio polar de Groenlandia. Sí. Ahora, sí, un segundo, Mercedes. Parece que en las últimas horas hay una especie de retroceso, reacomodamiento, que aquello que parecía que se venía como invasión, no hay, vamos a arreglar, estamos hablando. Me da la sensación de que Trump amenaza y después, cuando genera la reacción que genera, afloja, ¿no? Y se acomoda. Esperemos. Digamos, ojalá, yo creo que Pañi lo dice bien, es una actitud de broker inmobiliario, ¿no? Sí. Es decir, te cobro, ¿cuánto te cobro esto? ¿O cuánto te doy? Te doy $1. Bueno, estoy dispuesto a darte 100 millones, pero te doy uno. Es así, ¿no? Dale, Mercedes. Sí, no, yo rescato y lo comentábamos por WhatsApp hoy, el hecho de que él habla de potencias medias en cuanto al poder y plantea no solo estar juntas, sino que estar juntas y sentarse a la mesa, porque dice en línea de lo que planteaba Marta, si no, vamos a estar en el menú. Y lo que agrega, que para mí es importantísimo, que la base de esta articulación tiene que ser realismo, pero basado en valores. Así es. Eso así me es. pareció de una fuerza estratégica, no solo ética. Sí, y no solo eso, yo había subrayado esa frase y también subrayé afrontar activamente el mundo tal como es. No esperamos al mundo realismo, tal como quisiéramos que fuera. Que fuera, tal cual. No dependemos Excelente. solo de la fuerza de nuestros valores, sino también del valor de nuestra fuerza.
y no son juegos de palabras. Sí. Y el otro discurso que yo rescato, que hoy me tomé el trabajo de escucharlo más detenidamente, es el de Macron, que da para otra charla porque habla de la estrategia de la Unión Europea frente a este exabruptismo trumpista. Pero ¿no? lo ningunean porque le dice que total no va a ganar las próximas elecciones. Sí, hay que ver hay que ver quién gana las próximas elecciones en Estados Unidos también, ¿no? Es decir, esta es la ventaja, la única verdadera diferencia por el momento en esta situación. En otra en la cual quien hiciera esto fuera, por ejemplo, el líder chino o Putin, es que en Estados Unidos por ahora hay democracia y hay instituciones. Yo creo que lo que dijo Marcelo es un dato importantísimo desde dos puntos de vista. Uno es el tema de qué puede hacer la Corte Suprema. Si la Corte Suprema dice que los aranceles están mal impuestos porque necesitaba, como muchos dicen, la conformidad del Congreso, Trump va a tener un problema económico y político monstruoso. Uh-huh. Eso es uno. La otra es la seguridad jurídica, porque si algo caracterizó a Estados Unidos es asegurarle a los inversores un marco de referencia estable, que es lo que en la Argentina no tenemos hace tantos años. Bueno, toda esta locura, este ir y venir, este apriete, bueno, la tomo por la fuerza, no la tomo, va a ser mía igual, entro acá, entro allá, entro en México, qué sé yo. Este nivel de delirio no es bueno para los negocios. No. Es un tema, vamos a ver qué pasa en los próximos días, ojalá, como dijiste vos, Marta. Yo quiero mencionar algo que Pañi en su columna de estos días también lo dice, que hay muy pocas afinidades ideológicas entre Milei y Trump. Y sin embargo vemos esta relación carnal, utilizando palabras que ya hemos conocido en alguna época, ¿no? Y dice concretamente Pañi en esta columna, a la descarnada defensa de la razón de Estado que hizo Trump, Milei le opuso la declaración de que Maquiavelo ha muerto. Uh-huh. Maquiavelo, que fue el padre de esa forma de ejercer la política, ¿no? Y dice, termina con esta frase, una pena que Shakespeare no esté vivo para narrar este momento. Sí, pero bueno, lo tenemos entre nosotros a Tute, que puede narrar estos momentos con 4 palabras en una viñeta maravillosa, como aquella que siempre reiteramos, la realidad no sale de su asombro, ¿no? Yo creo que la Alejandro, realidad vas aplasta. a poder leer algunos párrafos que anunciaste al inicio y dejaste a toda la audiencia con ganas de disfrutar de esos versos. Pero no fue a la audiencia, fue en la charla nuestra. A veces nos confundimos. Yo creí que había estado al aire. Pero está bueno, porque en la previa nuestra yo dije que algo adelantar. Que podíamos aflojar un poco el clima. Yo no lo conocía, confieso mi ignorancia. Héctor Biel Temperley es uno de los grandes poetas argentinos. Sí. Yo no había tenido la suerte de leerlo, me lo regalaron para mi cumpleaños, mi hermana Elsa, se lo agradezco mucho. Muy cortito, pero me parece hermoso. Dice, por ejemplo, no siempre es el título. No siempre que la casa duerme, duermo. A veces en la noche soy como un trompetista con los ojos abiertos. Pero eso sí, cada vez que llueve, lluevo. Y uno más que dice, dame una tregua vida, quiero beber mi alma como el agua que reposa en un balde al mediodía, y beberla despacio, y fría y mía, quiero beber mi alma. Wow. Tremendo, ¿no? Wow. Sí, sí. Y bueno, está bueno contraponer esto, esto es un derecho contra el revés. Quiero beber mi alma, qué profundidad poética, psicológica, existencial tiene, ¿no? Sí. A ver cuántas palabras son. Quiero beber mi alma. 4 palabras. 4 palabras. Bueno, y ya que se menciona esto, yo quiero mencionar en este
esta época absolutamente disruptiva que evidentemente está marcando el comienzo de una nueva era. Todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero esto es una nueva era, sin dudas, que está afectando a no solo las instituciones políticas de los países, sino, por ejemplo, y esto nos incumbe mucho, a la Real Academia Española. A ver. Ustedes Me leyeron. sorprendiste. Ustedes leyeron. Sí, Parezco la realidad. No salgo de mi asombro. Es que no se puede estar al tanto de todo. Bueno, Pérez Reverte, Sí. que es un escritor maravilloso y que es parte de la Real Academia Española, ha sacado un artículo muy crítico. Lo tengo acá, te lo puedo prestar, no te lo Buenísimo. voy a dar porque lo quiero volver a leer. Donde él dice que la Real Academia ya no fija, ni limpia, ni da esplendor. Estas son las tres condiciones históricas hace 300 No años. fija, ni limpia, ni da esplendor. Ya no fija, ni limpia, ni da esplendor, porque dice que, y bueno, y acá aparece el tema de las redes, habla de los influencers ignorantes que repiten palabras y la academia dice, bueno, si esta palabra ha sido muy repetida, la tenemos que incorporar. Tampoco da esplendor porque la Real Academia en sus definiciones, en sus incorporaciones, trataba de preservar la belleza del idioma y ahora hay cantidad de cosas que ni siquiera pueden explicar y terminan aceptándolas y bueno, ni limpia porque también la Real Academia debe limpiar el idioma de todas estas cosas que se van acercando y no agregan lo que una Academia del Idioma debe tener en cuenta y bueno, ha generado una reacción de algunos académicos que se oponen y dicen que no, que bueno, pero que lo vamos a ver. Es decir, se está poniendo en cuestionamiento hasta este tipo de cosas. Entonces, no podemos sorprendernos de que Naciones Unidas esté absolutamente desubicada, de que, bueno, hasta instituciones como la Real Academia no saben para dónde ir. Ahora, Joy, vos estás planteando algo muy interesante y muy profundo desde el punto de vista cultural. Yo voy a agregar un dato que tenía para comentar sobre la reunión de Davos, donde hay una participación récord de 65 jefes de Estado o gobierno presentes, nunca en la historia fueron tantos, más decenas de ministros de Finanzas y de Relaciones Exteriores y 2.000 CEO y líderes empresarios. En ese contexto, según datos del último informe de Oxfam, una de las organizaciones más prestigiosas del mundo en materia de medición de datos, dice que la riqueza de los multimillonarios, es decir, los que tienen más de 1.000 millones de dólares, hay 3.400 personas en el mundo que tienen más de 1.000 millones de dólares, nada más. Esos 3.400... pueden pagar la membresía para el Consejo para la Paz. Todos, tal cual. Esos 3.400 crecieron en riqueza 2,5 billones de dólares el último año y tienen ellos solos más que la mitad más pobre de la humanidad. Es decir, 3.400 tienen más que 4.000 millones de personas. En ese contexto se plantea todo esto. Bueno, y yo quiero citar una nota de estos días también donde se habla del hambre en el mundo. Hay 800 millones de personas con hambre y una gran parte de ellos son indigentes. Somos en todo el mundo 8.000 millones, es decir, el 10%. Uno cada 10. El 10%, uno cada 10 tiene hambre, no puede comer. Horror. Y mientras tanto, dame Groenlandia. Buah. Nos vamos como siempre con el Nano Serrat, y él lo dice muy bien, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Un abrazo para